Hola, muy buenas noches, bienvenidos al debate. Esta noche hablaremos sobre política municipal. Para ello contamos con la presencia de Antonio Bernárdez, concejal del Partido Popular. Muy buenas noches. Xavier Alonso, concejal del Bloque Nacionalista Galego. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y con David Regades, concejal del Partido Socialista. Muy buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, vamos a hablar de uno de los temas más polémicos, que es el relativo a Aqualia. ¿Cuál es la posición de cada uno de los grupos, Antonio? Por ejemplo, ¿cuál es la posición del Partido Popular respecto a este tema? La posición del Partido Popular con relación a la ampliación del contrato de Aqualia, al recibo de Aqualia, a todo lo que engloba la circunstancia que hemos venido denunciando del saneamiento y del abastecimiento del agua en nuestra ciudad, ha sido muy claro, muy contundente en cuanto a explicación y muy duro en cuanto a la postura que ha adoptado el Gobierno municipal en detrimento, en perjuicio de los vigueses y de las viguesas. Después de un clamor popular a través de la Federación de Vecinos hace años, donde solicitaba el cobro del consumo del agua a partir de consumo real, el Partido Popular, el Bloque Nacionalista también lo ha hecho, hemos pedido, hemos solicitado, hemos intentado encauzar, canalizar un recibo, el de Aqualia, que cobra la empresa concesionaria, donde se cobre al ciudadano de Vigo por consumo real y no a partir de 30 metros cúbicos bimestralmente, tanto por el saneamiento como por el abastecimiento. Esto, como reitero e insisto, es un clamor, lo hemos venido denunciando, y el mayor atropello que ha sufrido la ciudad de Vigo, el mayor fraude de este gobierno que ha cometido con la ciudad de Vigo en estos 2 años de gobierno en solitario, en minoría, sin mayoría del gobierno socialista, ha sido el haber tenido en sus manos la oportunidad en la ampliación de una concesión y no exigirle a esta concesionaria, como primer punto fundamental y demandado por los vigueses y viguesas, que el agua se cobrase en el recibo por consumo real. Argumentos de que era inviable, de que era imposible, de que había que hacer un estudio, de que se iba a descompensar el resultado, el saldo financiero, el desequilibrio financiero de la empresa Aqualia, al ciudadano no le sirve. Porque igual que se ha alterado los condicionantes, el contrato de esa concesión, se podía haber también alterado en el sentido de beneficiar a los ciudadanos y no de seguir beneficiando a una empresa que factura al año 50 millones de euros y que le devuelve al Ayuntamiento de Vigo, según lo estipulado, sobre 1.200.000 euros. Los vigueses y las viguesas se merecen, en estos momentos en los que estamos, un recibo en condiciones y acorde tal y como estamos solicitando, cobrar por consumo real. ¿Qué significa el no cobrar por consumo real? Pues significa que personas que no llegan a ese mínimo de consumo, pues no les queda más opción que despilfarrar el agua. ¿Por qué? Porque están pagando lo mismo que el que despilfarra. Estamos ante una situación que no tiene sentido, es incoherente. Estamos tratando de ahorrar, estamos tratando de economizar, estamos tratando de racionalizar el consumo del agua. Pero, sin embargo, aquí en Vigo estamos primando todo lo contrario. Despilfarre, que aunque usted solo consuma 5 metros cúbicos, le van a cobrar por 30 metros cúbicos. Entonces, es algo que vamos a seguir demandando, que vamos a seguir pidiendo y que nos parece justo y que se podía haber hecho en noviembre del año 2011, cuando el gobierno socialista acordó una ampliación de contrato. Entonces, sin entrar en grandes enfrentamientos y razonando este planteamiento, a nosotros nos gustaría que el gobierno nos dijese por qué no es posible aplicar un recibo, cobrar un recibo en estas condiciones. ¿Qué es lo que está impidiendo cobrar el agua en Vigo por consumo real? Porque la sartén la tenía el gobierno, la tenía agarrada el gobierno por el mango. Y cuando amplió el contrato, la primera condición que le podía exigir a Aqualia es: muy bien, a ustedes les ampliamos 5 años más, la concesión vencía en el 2015, se la ampliaron hasta el 2020, pero usted cobra el recibo en estas condiciones. Luego ya veremos en qué invierte, en qué no invierte, en qué condiciones invierte, si es que tiene que invertir, más o menos. Pero evidentemente se ha perdido la gran oportunidad de exigirle a una concesionaria que la contratamos nosotros
que nosotros contratamos a esa concesionaria, en qué condiciones queremos que ofrezca el servicio a los ciudadanos de Vigo. No dejar a la concesionaria que nos diga a nosotros, a los vigueses, que somos quienes le pagamos, no, yo no puedo cobrar el recibo a usted así, y yo voy a hacer esto, esto y esto. No, usted lo que va a hacer es lo que le digamos nosotros, que somos quien la estamos contratando. Vigo es quien contrata el servicio de Aqualia, y Vigo es el que tiene que marcar en qué condiciones Aqualia ejecuta su servicio. ¿Qué cobra, qué no cobra, por qué cobra, según a qué tarifa, qué inversiones hace, qué inversiones no hace? Entonces, nos parece razonable y coherente que el gobierno nos diga por qué no ha exigido a Aqualia el cobro del recibo por consumo real. Xavier, ¿cuál es la opinión del Bloque Nacionalista Galego? No, aí creo que calquer decisión política, calquer decisión dun goberno, dun grupo municipal, ten que contextualizarse en que momento a toma e cuáles son as prioridades. Gracias ao BNG, gracias á posición do BNG no ano 2011, no ano 2012 e no ano 2013, se conseguiu que as tasas da agua non subiran en Vigo, porque o BNG puso esa condición para aprobar as tasas, que non subira agua, que non subira o bus, o Vitrasa e outra serie de condicións. Pero a agua non subiu en Vigo e os cidadáns o teñen que saber porque o BNG puso esa condición para aprobar as tasas. Porque as decisións hai que tomalas contextualizadas. Nestes momentos vemos como a través de Aqualia o goberno municipal está investindo en humanizacións. Humanizacións e humanizacións. E o BNG temos claro, así como fomos quen de prohibir, de vetar cualquier subida da tarifa do agua, nos fomos os que empezamos por primeira vez a humanizar nesta cidade. As primeiras humanizacións as fixo o BNG por decreto, porque non tiña o apoio non tiña o apoio do Partido Socialista e do Partido Popular, e se humanizou a Plaza Independencia e se humanizou o Calvario. Agora non hai que humanizar todo, gastar todo o diñeiro en humanizacións, hai que ver cales hai que facer. Se hai unha comenzada, hai que rematala. Se é preciso, porque vas poñer un albergue en Marqués de Valterra, hai que humanizar. Pero non debe ser esa a prioridade. A prioridade política nestes momentos para o BNG é atender a situación social que hai. Por iso o BNG, para aprobar os orzamentos, puso como condición que houbera un investimento para o emprego, porque o principal problema que ten a sociedade é o desemprego, de 5 millóns de euros no conxunto dos planes de emprego. E puso como condición tamén que outra prioridade era o investimento en gasto social. E para compensar as familias con problemas, pusemos unha emenda de 3.200.000 euros que vai para aquelas familias que están pasando mal. Entonces, nesta cuestión de agua, o que ten que facer o goberno é ter claro cales son as decisións que ten que tomar. Primeiro, non subir a tarifa por subir. Habrá que razonar os investimentos que fai e priorizar aquelas necesidades que ten os cidadáns. E o que non se pode é cando o goberno no pleno recibe unha maioría da corporación que di que se debe cobrar por tarifa, cobrar por consumo, eso o goberno ten que atendelo, porque é unha decisión plenaria, as decisións plenarias hai que cubrilas. Nunha ocasión, no inicio do proceso, antes do que o Partido Socialista, o alcalde, chegara a facer a concesión por 5 anos máis a prorrogala do ano 2015 ao ano 2020, antes deso, intentou, a través dun pago a unha sentencia de Nebrija que había que pagar, vincular o aumento da concesión ao pago da sentencia. O BNG somos unha organización moi seria e sabemos que as sentencias hai que pagalas. E exiximos que se retirara, que se separara a cuestión da concesión, do aumento da concesión a Aqualia do pago da sentencia de Nebrija. Porque nós non estamos de acordo en facer unha concesión a Aqualia moito antes de que vencera o plazo, que vencía no ano 2015, e sin que o Pleno teña a posibilidade
de ver cuáles son as condicións e os intercambios, si se convén á ciudad ese aumento da concesión. O Partido Socialista o fixo de maneira unilateral, o alcalde o fixo de maneira unilateral, e agora non está cumplindo un acordo plenario que lle obliga a cambiar o método tarifario, porque non pode ser que os veciños e as veciñas que o están pasando mal paguen por unha tarifa de agua que non consumen. Entón, para o BNG é fundamental enmarcar calquer decisión do goberno e dos corporativos e do Concello, enmarcala na situación que hai. A situación que hai é unha situación de precariedade que o fundamental é atender as familias, o desemprego e a cuestión social. E eu despois, o que non entendo é a posición do Partido Popular, que si ben ten razón en exixirlle ao goberno que se cumpla ese acordo plenario e se cobre según o gasto, o consumo de agua, realmente o Partido Popular que lle acaba de poñer a todos os vigueses un impuesto injusto, como é cobrarnos un canon de agua, aquí teño un recibo, que calquera persoa que recibira este recibo da Aqualia na casa, poderá ver que no final ven un canon que é un imposto da Xunta. Entonces, o Partido Popular fai ben en exixirlle ao alcalde e ao goberno de Vigo que realmente o acordo plenario de cobrar por tarifa por consumo o faga, pero o que debía era retirar, porque tamén hai un acordo plenario en Vigo, exixíndolle a Xunta que retire este impuesto injusto do canon de agua. Entonces, o que hai que ser é coherentes. Gracias ao BNG, non subiu a agua en Vigo porque pusemos nas tasas esa condición. O BNG está solicitando ao alcalde que cumpla o acordo plenario e cobre según consumo. E o Partido Popular o que ten que facer é facer e solicitar o mismo e non aceptar este imposto que a Xunta nos pon aos vigueses e as viguesas. David, ¿cuál es la explicación del gobierno municipal? Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? La primera circunstancia que se da es que la tarifa, a través de tramos y con el mínimo de 15 metros cúbicos al mes, pues está en vigor desde el año 91. Y desde el año 91 hasta el año actual, en el gobierno, alcaldes de gobierno en esta ciudad, pues 8 años estuvo el Partido Popular y 4 años estuvo el Bloque Nacionalista Gallego. Años suficientes para poder hacer este cambio y poder volver a esta situación. Ahora, también nos llama mucho la atención, porque cuando se dice, oye, en Vigo hay un mínimo de agua. ¿En qué ciudades hay un mínimo del agua? Pues en Bayona, gobernada por el Partido Popular, también hay un mínimo de agua de 10 metros cúbicos. En Gondomar también, en Nigrán también, en Mos también, en Fornelos también y en Pazos también. Ayuntamientos limítrofes, pero en Pontevedra también, que gobierna el bloque, en Orense también, en Santiago también y en Coruña también. Es decir, la mayoría de las ciudades de Galicia, unas tienen 15, otras tienen 10 y otras tienen 17, pero tienen un mínimo de consumo de agua. Es decir, no es un modelo que se extienda solo en la ciudad de Vigo. Y cuando se decía aquí, pues, ¿por qué se llega a hacer la prórroga de Aqualia? ¿Por qué se le dan 5 años más a Aqualia? Pues se le dan 5 años más a Aqualia por muchas cosas. Una de ellas es porque en Vigo teníamos que hacer una depuradora. Y los terrenos de esa depuradora costaban 11 millones de euros. Y teníamos que pagarlos de algún sitio. Entonces los estamos pagando con esa prórroga de Aqualia. Pero también teníamos que pagar un IVA, porque el acuerdo que se llega con la Xunta de Galicia y el Gobierno de España para hacer la depuradora es que hay que pagar un IVA. El IVA de esa depuradora son 45 millones de euros. Sí, repito otra vez, 45 millones de euros que tendría que asumir el Ayuntamiento de Vigo. Porque el Ayuntamiento de Vigo, como todos los ayuntamientos, son finalistas, con lo cual ese IVA no lo pueden repercutir. Entonces nosotros dijimos, si lo hacemos a través de una concesionaria, como es el caso de Aqualia, ese IVA se puede repercutir y asuma Aqualia los 45 millones. Es decir, ya estamos, 45 más 11, ya estamos en 57 millones de euros. Pero teníamos una deuda cuando llegamos al gobierno, una deuda que tenía de desfase tarifario el recibo del agua en la ciudad de 7 millones de euros, que fue una herencia que nos dejó el Partido Popular. 7 millones de euros que le debíamos a la concesionaria y que nos estaba reclamando y que tendríamos que pagar judicialmente, como otras sentencias, como la que decía muy bien el señor Alonso del Bloque Nacionalista Galego, pues la de Paiva Para.
Hola, muy buenas noches. Polémicos, que es el relativo a Aqualia. ¿Cuál es la posición de cada uno de los grupos, Antonio? Por ejemplo, ¿cuál es la posición del Partido Popular respecto a este tema? La posición del Partido Popular con relación a la ampliación del contrato de Aqualia, al recibo de Aqualia, todo lo que engloba la circunstancia que hemos venido denunciando del saneamiento y del abastecimiento del agua en nuestra ciudad, ha sido muy claro, muy contundente en cuanto a explicación y muy duro en cuanto a la postura que ha adoptado el gobierno municipal en detrimento, en perjuicio de los vigueses y de las viguesas. Después de un clamor popular a través de la Federación de Vecinos hace años, donde solicitaba el cobro del consumo del agua a partir de consumo real, el Partido Popular, el Bloque Nacionalista también lo ha hecho. Hemos pedido, hemos solicitado, hemos intentado encauzar, canalizar un recibo, el de... Bienvenidos al debate. Esta noche hablaremos sobre política municipal. Para ello contamos con la presencia de Antonio Bernárdez, concejal del Partido Popular. Muy buenas noches. Xavier Alonso, concejal del Bloque Nacionalista Galego. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y con David Regades, concejal del Partido Socialista. Muy buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, vamos a hablar de uno de los temas más políticos